Doctor Fernando, ¿qué trajo para hoy? Bueno, habíamos compartido con la producción del programa, se mandó al Parlamento un proyecto para aumentar el radio de acción del descuento de los combustibles, de la reducción de IMESI. Hoy lo que existe es el 32% en la frontera, en un radio de 20 kilómetros máximo, y ahora la propuesta se extiende a 60 kilómetros, pero en la franja la diferencia entre los 20 y los 60 no puede ser superior al 50% del descuento. Esto es 16% sería el descuento en localidades que estén hasta 60 kilómetros de la frontera. ¿En qué contexto sale esto? Sale a raíz de una propuesta como consecuencia de que la disparidad de precios con Argentina nuevamente se volvió a agrandar. Según el Observatorio de Precios, la Universidad Católica del Uruguay, Campus Alto. Exactamente. Lo que indica es que que subió un promedio de un 40% la brecha. Entonces, en el Parlamento se estuvo conversando esto y se decidió actuar de inmediato, y ese actuar de inmediato, entre comillas lo cito, fue hacer esto, que es más de lo mismo. Un dato, la Universidad Católica del Uruguay, Campus Alto, de la mano de dos economistas, viene realizando un trabajo sistemático de analizar la diferencia de precios entre Salto y Concordia en productos determinados desde hace por lo menos 5 años. Con lo cual los datos parecerían ser consistentes en cuanto a las variaciones que ellos promulgan. Correcto. Y la semana pasada hicieron público el informe que indicaba que esa diferencia entre Salto y Concordia, que quizás tenga algunas diferencias para este lado, es del 40%. O sea, promedio, pero claro, había algunos productos que incluso llegaban al 90%. Exactamente. Por ejemplo, los fideos, decían. El fideo y productos de higiene personal, de higiene personal, que esos siempre son más baratos del lado argentino. Pero entonces, ante esto, inmediatamente el sistema político siente la obligación, se siente como obligado a reaccionar. Y la reacción ha sido esta. Exacto. Pero que tal, que un poco lo que digo es, bueno, es siempre lo mismo. O sea, las reacciones son para la tribuna, ¿no? En definitiva, ¿cuál es la solución de fondo para atacar este problema? Yo con esto no quiero decir que sea el dueño de la verdad, pero me permito explorar otra alternativa distinta a lo que se viene haciendo. Tenemos un problema de diferencia de precio, es real. Afecta a los comerciantes del litoral, es real. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Seguir criminalizando a la gente? Haciéndolos incurrir en contrabando, en un delito que además no tiene sanción social. ¿Cuál es? ¿Poner balanzas en la frontera? ¿Seguir con los cartelitos como hay hasta el día de hoy? Mire, le recordamos que el 0 kilo sigue vigente. ¿Esa es la alternativa? ¿A quién protegemos cuando tomamos medidas de protección al comercio local? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A quién protegemos? Estamos protegiendo a un grupito chiquito, que se puede atender esa coyuntura, ahora voy a eso, y desprotegiendo a toda la población. Porque pregunto, ¿qué tiene de patológico que alguien quiera ir a comprar lo que le sale más barato a otro lado y que su salario le rinda un poco más? No tiene nada de malo, es lo más lógico. La libre circulación de las personas y la elección también. Mercosur, eso es lo que dice el Tratado del Mercosur, que es letra muerta, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué no explorar una política de arancel cero para la importación? Pero no para la gente de a pie, también para el comerciante. Porque en definitiva el comerciante lo que va a hacer es pedirle al lobo que le cuide las gallinas. Entonces le voy a pedir a quien son la causa de los problemas, a los que te matan las regulaciones, a los que te matan impuestos y a los que hacen que no seas competitivo, le vas a pedir protección. En realidad, con esa política de arancel cero, el comerciante lo que puede hacer es incluso competir, el comerciante uruguayo, competir con el argentino. Porque puede traer productos desde, yo qué sé, China, Taiwán, lo que sea, a arancel cero y ser más competitivo que lo de Argentina. Ergo, el costo de vida baja y sin aumentar salarios, el salario crece, porque el poder adquisitivo de compra crece. Y con ello liberás recursos, es decir, yo puedo comprar la pasta de dientes que acá me sale 200 pesos, la puedo comprar 50, tengo la pasta de dientes, gasté 50 y me sobraron 150 que ahora los puedo destinar al ahorro o reasignarlos a la economía en cualquier otra cosa. Entonces, con eso
dinamizamos las economías locales. Entonces, me parece que estamos permanentemente repitiéndonos en el error a punto de partida de un discurso que a priori suena muy lindo, ¿no? Pues enseguida toda esta cuestión soberana, soberanista, de proteger lo local y demás suena muy lindo, pero en definitiva terminas desprotegiendo a todo. Proteges a uno poquito y desproteges a la gran mayoría. Yo quiero hacer una reflexión. Si son 60 kilómetros de la franja de frontera del Uruguay y Brasil, son 120 kilómetros en cada punta, que apretamos. ¿no? A ver. ¿Qué distancia hay entre Fraiventos y Cerro Largo? 500 kilómetros, ¿no? Y más o menos, Menos 120, 380. O sea que hay 120 kilómetros protegidos y 380, que es el corazón del país, que es parte de los departamentos del litoral y sobre todo el centro del país, que es un área muy deprimida, que no entra en el beneficio. Cuando lo miramos de norte a sur, ¿cuántos kilómetros hay entre Montevideo y Rivera? 500. Y entre Montevideo y Bella Unión, creo que son 600 y pico. Un poquito más, sí, no sé, un poquito más. Bueno, o sea que hay un entorno de 400 kilómetros dentro del país, un corazón duro que incluye a los departamentos de Tacuarembó, parte de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, que quedan fuera de cualquier, y bueno, y sobre todo los del sur, correcto, el área metropolitana y Rocha, básicamente, Rocha no, perdón, el área metropolitana, Colonia, Montevideo, Canelones, que queda, y Maldonado, que quedan fuera de cualquier tipo de beneficio. 33 ¿no? También quedaría fuera, más o No, menos, capaz que no, parte, pero bueno. La parte de frontera pero pero igual es una parte muy... parte del departamento sí. O sea, hay una parte del país que se ve beneficiado, que por otro lado puede ser el que se vea más perjudicado ciertamente, pero hay una parte del país que no recibe esos beneficios. Correcto. Y que sigue viviendo, en todo caso, para el caso de los departamentos de Tacuarembó y demás, del viejo y duro régimen anterior, que es que las cosas llegan igual. Llegan igual, exactamente. Entonces, está institucionalizado que sobre todo porque la tradición sí, señor. Del comercio de frontera. Ayer dábamos los datos de la informalidad. Los departamentos de frontera con Brasil, llamativamente, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33. 33 es el de más alto índice de desocupación. Pero 13% tiene actualmente, lo leí ayer. 33. Pero son los departamentos con la informalidad más alta de registro de la seguridad social. Ahora, yo me hice una pregunta mientras lo leía, que no la hice al aire, la voy a compartir con ustedes ahora. Ese alto índice de informalidad significa que todo el mundo trabaja ajeno a aportar a la seguridad social, o hay gente que está trabajando del otro lado de la frontera. Pueden ser las dos cosas, pero ese dato además refleja otra cosa. Porque en esas zonas es cultural. Sí, señor. Claro, sí, bueno, sí. acá también. Pero escuchadme. No, pero ahí con la frontera Pero en el litoral, pero acá también. pero en el litoral tenemos un río que nos divide, exacto, con lo cual hace más difícil. Atempera o mejora los controles. Usted en Salto puede ser porque usted cruza el puente, que es como un pasaje, y está en Concordia. Exacto. Bueno, tiene Si acá hay que hacer ruta además. Entonces es común que estudiantes de Salto estudien en Concordia, que estudiantes de Concordia vayan a estudiar a Salto, que uno viva de un lado y trabaje del otro. Eso se está generando entre Salto y Concordia, mucho más que entre Paysandú, Colón, y mucho más que entre Gualeguaychú y Fraiventos. Pero en el caso de la frontera seca, es cruzar un bulevar en Rivera, es un bulevar. Entonces, es lo mismo, una calle. Y culturalmente, como dice Ernesto, eso está aceptado y nadie dice que sea, entre comillas, un descontrol o que no haya. Pero por eso digo, es sabido de que los precios son. A tal punto que los puntos fronterizos de control, en el caso de aquellos lugares, están hacia adentro del territorio. Correcto. Exacto. Sí, sí. Pero por eso digo que el contrabando, con esto termino, Gonzalo, el contrabando es el único delito que no tiene sanción social, que responde a una necesidad recaudatoria. Y lo otro, después igual lo desarrollamos, el dato que vos decís que es real, es así, hay mucho trabajo informal, un alto índice de desempleo, pero mucho trabajo informal. Es la prueba del 9 de que cuando hay acuerdos libres y voluntarios no existe tal cosa como el desempleo.
Dicho de otra manera, si tenemos problema de desempleo es porque tenemos un mercado laboral hiper intervenido e hiper regulado. Esta gente trabaja en negro, pero trabaja. En la informalidad, sí, obviamente es un problema. No tenés seguridad social, no tenés cobertura médica, pero no está desocupada. Lo hace contrabandeando, lo hace trabajando en negro, porque es muy caro trabajar en blanco. Entonces, cuando hay acuerdos libres, la gente labura. Laburar en negro es la flexibilización que de hecho la gente ha encontrado para poder subsistir. Lo otro es consecuencia de la intervención y la regulación. Eso genera desempleo o informalidad, que es un desempleo atemperado, porque, o sea, estás empleado, podés trabajar en la informalidad, asumiendo los riesgos. Los riesgos para el trabajador, porque no tiene cobertura, no se puede enfermar, y para el empleador, los riesgos de que si le cae una denuncia, lo pasan para adentro. Pero así el Estado es como que, en el caso, por ejemplo, de la zona de frontera con Brasil, es como que interviene, pero no interviene, es como que... Esto lo dijo una vez un ministro de Economía de hace muchos años, de ¿no? Posada, decía, el Uruguay hace como que controla, Claro. y el contribuyente hace como que paga. Exacto. Y en esa hipocresía recíproca La vamos convivimos, llevando. la vamos llevando. Bueno, eso ¿no? es lo que se da, eso es lo que se da en Artigas, en Rivera, yo que sé, en el caso concreto, en el Baga Shopping de Salto, aunque estaba medio complicado, me dijeron una de las últimas veces. De hecho, hay varios de los comerciantes o las cabezas que financian uno de los equipos de fútbol grandes de ahí de Salto y estaban un poco prendiendo alguna vela para que no siguieran controlando porque se iba a complicar. Se iba a complicar. Es histórico. Es histórico, claro. Cada cambio de gobierno entran a controlar y después, por arte de magia, eso se separa y Exactamente. ese tipo de comercio sigue creciendo, ¿no? Arte de magia. Doctor González. Bueno, después de escuchar atentamente y el intercambio, digo para que la audiencia también les quede claro que esto solamente se aplica para el tema de la nafta. ¿No? Sí. Yo dije el Messi, por eso para No, porque había un proyecto de ley que sinceramente no sé si llegó a aplicarse, incluso a aprobarse, de que había unos descuentos de aportes ahí en la zona de la frontera también. No, pero eso está para el lado del Brasil ahora. Es de aportes patronales y reducción de IVA. Sí, pero Ahí está está. vigente para Sí. la frontera con Brasil. Correcto. Esto para que la audiencia sepa es simplemente para el tema de la Fue más o menos lo que de la estuvo nafta. vigente en su momento para la frontera con Argentina. Sí. En el periodo anterior, cuando la diferencia era muy grande. Y bueno, también hubo en su momento, yo recuerdo una solicitud creo que un VENU o algo así, que era Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, VENU. porque claro, había estaciones de servicio por la cercanía con otras que sí tenían descuento, que se habían perjudicado, sin ir más lejos, Mercedes, se está a 18 kilómetros de las víboras y venía echando las víboras. Pero claro, había, capaz de que tal vez uno viene hasta acá, pues tiene que venir hasta acá y volver, tenés casi 200 kilómetros. No tanto con el tema de cruzar para el otro lado. De hecho, está contentísimo ahora, ¿no? Porque tampoco entra. Bueno, Claro. eso es lo que te iba a decir. ¿Verdad? Hay todo un tema que para que todo quede contento es complicado. Creo que pusieron una estación de servicio en Berlín, que está sobre la ruta. Está sobre la ruta, radial sí. ahí misma de Berlín. Esa que entraría. entra en Esa entraría. Sí. Esa entra ahora. Esa entra ahora. Pero No claro, sé Tres Bocas, vos sabés, habría que tirar... Trevoca creo que entra. Que, claro, entraría también. No sé, Trevoca pero bueno. entra. que yo entiendo que es una medida bastante justa, viéndolos de acá del territorio, cercana con Mercedes, con Berlín, pero claro, siempre te va a quedar una que queda ahí otra vez cerquita de la otra, que sí tiene descuento y vos no. A alguien lo pasás para adentro, sí. Entonces, Es esa la verdad. bueno, pero está, yo creo que es una medida que bueno, si la gente va a tener ese beneficio, que en definitiva quienes viven, como decía Ernesto, más en el interior, que te va acercando al interior profundo, es la que más la padece, bienvenido sea a pagar menos. Y después, bueno, el tema del contrabando, como decía Fernando, también son situaciones que se viven día a día acá. Una cosa, yo creo que cuando uno habla de contrabando también, que ya es un análisis más profundo, un debate más profundo, lo que a uno le angustia un poco es cuando agarran a una persona que trae algún surtido quizá un poquito más grande que lo normal, pero no tiene una finalidad ni de Especulativa, es de consumo. Claro, Eso distinto es es, yo no me parece que ahí sí tiene que se ve una regulación, o si no hay una regulación, que se pongan de acuerdo los países regionales en pasar 5 o 6 camiones o 25 camiones con productos. Bueno, ahí sí, yo creo que hay otro tipo de
de regulación en el sentido mientras no se pongan de acuerdo los países. Pero lo que sí a veces, y creo que acá los tres participantes como abogados nos ha pasado con ciertas situaciones que hay que decirle y ser crítico de pequeñas causas, pequeños montos con producto del día a día, del diario vivir, que hay todo un proceso con la aduana que incauta, que hace mover el Poder Judicial a través de un juzgado de paz, a la fiscalía, a todos los funcionarios, para en el mejor de los casos lo terminan absolviendo, pero tiene que pasar todo por un proceso también la persona que tiene un gasto más allá del costo que tiene el Estado para esa pequeña causa, y la incertidumbre también, porque no siempre se termina con eso, o pagando alguna multa menor, y en algunas situaciones con la devolución de la mercadería, cuando es poca, cuando es mercadería para el uso diario. Y también es medio, eso sí, hay que buscar la forma me parece, o de agilizar algún trámite que no tenga que intervenir fiscalía, el Poder Judicial, la aduana, capaz que arreglarlo administrativamente en la aduana. Hay declaración jurada, además, que no las controla nadie, cuando vas a pasar, en ese sentido. Hay una declaración jurada que te piden, bueno, y yo les traigo algo que me pasó hace poco. Agarraron a un argentino con 3 perfumes y una cantidad ínfima de vaporizadores, que, a ver, es por la salud, todo, pero se lo traía porque justo la hija. ¿Vapeadores? Vapeadores. Y el novio consume, como viene cada 6 meses tan barato, le trajo 25 con repuesto. No 25 repuestos y uno Viper, no sé cómo se llama, porque ahí me enteré cómo era. Vaper. Y también tuvimos audiencia, y no, porque esto está prohibido, y me dijeron, los perfumes son alcohol. 3 perfumes. El tipo cuando viene para acá de viaje se da cuenta, un tipo grande, ¿no? Dice, me olvidé llevar perfume, venía 4 o 5 días fin de semana, para en un lugar a comprar un perfume, pero si quieren un free shop, y le dicen que hay 3 por 2, y dice, me quedó, cuando le llevo uno de regalo a mi yerno, y lo traía ahí. Entonces digo, hay cosas que son, y el tipo tuvo que gastar en honorarios también de abogado, siendo argentino, porque era argentino, pasar por un proceso judicial en otro país que tampoco sabe, o sea, desde la ignorancia, ¿no? Desde el derecho, sí, ¿qué me pasará con una fiscalía, con esto? Y me parece que ahí sí hay que tratar de... Permitime eso complementar, perdón, Giancarlo, porque creo que complementa lo que vos decís, Gonzalo. El Código Aduanero, el CAROU, el artículo 146, mira lo que dice. Es cortito, pero es interesante, porque dice: el régimen de tráfico fronterizo es aquel por el cual se permite la importación o exportación exenta de pago, o con el pago parcial de tributos, exenta de pago, o con pago parcial de tributos, de mercadería transportada por residentes de las localidades situadas en las fronteras con otros países y destinadas a la subsistencia de su unidad familiar, de acuerdo con lo establecido en la legislación aduanera. Es decir, luego de leer este artículo, la política de 0 kilo es ilegal. Claro. Otra dice acá. Para lo de frontera, el sentido natural y obvio de esto, ¿cuál es? El sentido literal del artículo, que es que para los que vivimos en la frontera, el surtido lo puedes traer. Claro. A impuesto cero, a costo cero. Bueno, sin declaración jurada, sin nada. Artículo 146 del CAROU. Cada vez al oyente que nos está, a uno de los 8 o a los 8 que nos están escuchando, si van a Gualeguaychú y le piden la declaración jurada, son 9. Sí. Ahora son 9, es cierto. Haga captura de 146 del Código Aduanero para la República Oriental del Uruguay. Lo bajan de internet. Con esto no le deberían exigir nada. Y si uno trae, claro, no define qué se entiende por razonable. Pero bueno, razonable es razonable. ¿Ah? O sea, Bueno, no rompan los cocos. A veces ¿ah? lo que es razonable para uno no lo es para otro. Doctor Giancarlo. Bueno, sigo insistiendo que somos el país del diagnóstico y las medidas recetarias en materia de política de frontera siguen siendo exactamente la misma, ¿verdad? O sea que en cualquier administración siempre se ha puesto el foco respecto al tema del IMESI y obviamente que el contribuyente está atento a los beneficios de la administración de turno para ver si la nafta le va a salir menor, igual o más cara en la localidad donde vive y si hay una tentación de cruzar el charco, ir a los surtidores argentinos. Ahora, siendo un país del diagnóstico y el mismo recetario de política de frontera, me parece que hay que a veces entender la lógica de los poderes de turno para justamente ver cuál es el meollo del asunto cuando obviamente se encaran políticas fiscales, ¿no? Y en este caso, bueno,
lo que es política de frontera. Hay una entrevista al doctor Díaz, prosecretario de este gobierno, en el cual obviamente digo, me parece que las declaraciones que hacen tienen que ver con cómo se enfocan los gobiernos, en este caso las administraciones, en función, digamos, de lo que pretenden, digamos, advertir sobre déficit fiscal y bueno, y todo lo que significa a veces, ¿no?, incidir en política fiscal para equilibrar la balanza. Entonces, a él lo interrogan y una de las cosas que obviamente dice es que se encontraba con otra realidad, o sea que la administración anterior... El oyente 9 agradece que se lo ha considerado en esta... Bueno, bien. Entonces, continúe, una chance. Entonces, él dice... o sea, reconoce que un cambio de realidad, de la óptica de un déficit fiscal que dice que no, que la administración anterior había dicho que era tanto y la administración actual dice que es otro. Dice, la cuestión, una vez que encontrás esa realidad, lo que tenés que hacer es actuar. Entonces, o disminuís gastos, fantástico, o lo otro que tenés que hacer es aumentar los ingresos. Esto es por crecimiento de economía o por alguna modificación de impuestos. A lo que el periodista pregunta, ¿hubo modificación de impuestos? Sí, las hubo. Pero lo que sí podemos decir con claridad es que hay modificaciones impositivas. Bueno, y ahí obviamente justifica lo que es el impuesto global, bueno, lo que han sido algunos temas del FONASA, el IRPF y del FONASA. El IRPF, bueno, justificando obviamente que apunta a determinada clase social y dice él que quedan marginados de esta política, digamos, de cambio impositivo a, literalmente utiliza la palabra pobre, ¿verdad? O sea, sigue habiendo una lógica clasista para obviamente diferenciar lo que es política de turno en materia impositiva, ¿no? También, digo, sacudió un poco el avispero el tema de Temu cuando, bueno, se trató el tema del IVA. Ahora, es difícil obviamente entender las prácticas de políticas fiscales según la coyuntura, obviamente, de una sociedad y en particular, por ejemplo, la Fray Ventina y todo lo que compartimos con frontera con Argentina o Brasil, entender estos vaivenes, ¿verdad? O sea que uno siempre tiene que estar con el diario pendiente, digamos, de estos decretos del Poder Ejecutivo que aumentan, baja la tasa del IMESI. Entonces, lo que entiendo es que, digo, el diagnóstico siempre es el mismo y el recetario obviamente es como el doctor, ¿no? Cuando tenés fiebre y te receta así rápido un remedio obviamente para bajar la temperatura, pero no va a la cuestión de fondo, digo, qué es lo que es la temperatura del cuerpo ocasionó, que hay detrás, digamos, de ese síntoma. Entonces, somos un país de diagnóstico, somos un país que obviamente va ahí, atrás de la liebre, ¿no? O sea, que la agarra, la caso o no, pero digo, siempre estamos en una cuestión obviamente de simbolismo para justamente, como se dice comúnmente, es el cobrar para la tribuna. Poco importa diagnosticar en el tema de fondo, ¿verdad? O sea, cuando Río Negro estaba en índices altos de desocupación, ¿tá? Entender por qué somos un departamento que obviamente está acuciado, digamos, con esos índices. O sea, la sociedad yo palpito que la sociedad en las charlas personales que uno tiene y en las redes está sumando, no digo una suerte de rebelión, obviamente que no somos el Uruguay una sociedad revolucionaria en términos, digamos, de alzarnos en grito de protesta, pero sí me parece que hay una sensibilidad exasperada en que obviamente se está entendiendo la lógica de cómo funciona el Estado, ¿no? Y estos ejemplos que hoy ponemos al principio, cuando se desbordan, digamos, gastos, pero no se justifican los mismos o no se va a la cuestión de fondo. Entonces, vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a seguir diagnosticando lo mismo, vamos a seguir acostumbrados a las recetas costumbristas, o sea, que nos tienen por costumbre las diferentes administraciones, poco el diagnóstico serio, que hoy los escuchamos más en economistas, o sea, técnicos en la materia, y no obviamente, digamos, el administrador de turno, o llámese en este caso la oposición política, porque siempre todo ronda en lo mismo, ¿verdad? Y obviamente uno está asistiendo al cansancio de la gente, donde justamente ese cansancio está calando. Ahora, ¿qué va a pasar adelante cuando vengan las elecciones? Cuando obviamente los que se postulan, digamos, al cargo máximo que es administrar este país,
ofrezcan las políticas, digamos, impositivas, ya sea de bajar costo del Estado o de prometernos si va a haber menos o más impuestos, o si se nos va a atender a circunstancias de frontera, por ejemplo esta que planteó hoy Fernando con el tema que nos está ocupando la mesa. El interrogante es a qué vamos a estar acostumbrados de aquí en más, a más de lo mismo o de alguna forma empezar a exigir como sociedad a quienes os postulan que cuando hagan un diagnóstico más profundo de lo coyuntural y no obviamente lo que estamos acostumbrados, que me parece que en realidad es más de lo mismo y es de tono superficial. Muy bien. ¿Doctor Fernando? Este problema de la frontera además hay un tema de paradigma, de fondo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver los parches, siempre, permanentemente, ¿no? Esto de los combustibles es otro parche más, que es el disparador para esta discusión que hoy estamos teniendo, pero los paradigmas, decía, hay un paradigma acá que en esto pega, cala muy hondo, y es la prueba de que el relato mata el dato. Yo pensaba históricamente desde hace muchos años que el dato mataba al relato, pero no. Sí, el cuento puede más, porque el cuento es lo que genera el espíritu de época, y el espíritu de época es lo que genera los marcos Lo que institucionales. pasa es que ese es un fenómeno nuevo. Hasta hace unos años el dato mataba el relato. Pero desde la... En términos objetivos, sí, claro que lo mata, obviamente. Pero no en los términos de la discusión, porque, Claro. porque lo que estamos viendo últimamente es que se presentan los datos y el relato sigue discutiendo y queriendo ganar el dato, y a veces le gana el dato. Claro. Este es un fenómeno que en el que colaboran mucho las redes sociales, por aquello de que usted va recibiendo solo los mensajes que piensan como usted. Entonces se van creando tribus. La tribu. Entonces, en esas tribus, el relato mata al dato. Sí, sí, sí. Y por eso es que es tan importante estos espacios, está bueno, porque hay que salir de la coyuntura, de la maldita coyuntura, ¿no? Entonces, explorar soluciones de fondo. Entonces, es decir, la industria nacional, ¿hay que protegerla, sí o no? ¿Qué partido político en Uruguay dice lo contrario? Están todos alineados en ese discurso. Ahora, ese discurso... No, todos no. Bueno, la gran mayoría. Ahora sí. La gran mayoría. Cabildo Abierto tiene una postura distinta a los partidos Nacional, Colorado, Frente Amplio, en su mayoría, ¿no? Pero también hay dentro de Cabildo proteccionistas. Que me refiero a eso. Ah, claro. Cabildo es básicamente un partido nacionalista y por lo tanto con tendencia a la protección, de lo protección, propio, de lo exacto. nacional. Hay sectores del frente también Sí. con ese criterio de cierta protección a lo nacional, como hay en el Partido Nacional, como hay en el Partido Claro, Colorado. claro. Pero quizás en Cabildo Abierto es donde más se nota, porque es un partido nacionalista, ¿no? Entonces, Que no significa ninguna crítica, es una... no, es una constatación. definición, una característica. Ahora, ¿estamos de acuerdo entonces que hay que proteger a la industria nacional? ¿Sí o no? Para mí es un cuento chino ese relato, que es el relato que impregna. Ah, no, pues hay que comprarle a Funza porque es uruguayo. A ver, dije Funza por decir, ¿no? Pero si vos podés traer algo más barato del otro lado, menor precio y menor calidad, las dos cosas a la vez, o una o la otra, ¿por qué te tienen que obligar a consumir lo local? Con el discursito de que defendamos lo nuestro. ¿Qué es defender lo nuestro? Si me permite un detalle Sí. que está pasando enfrente, ayer toda la comunicación argentina, en Argentina, todos los canales a los que tuve acceso anoche, preocupadísimos por el bajo consumo en la Argentina, la reducción del consumo, que hay gente que come una sola vez al día, trabajando, que los comercios de las principales avenidas de Buenos Aires los locales están mayoritariamente vacíos. Hoy en la mañana escuché un economista, joven, que dice los datos del crecimiento de la actividad económica en el país contradicen esa información. Entonces usted al final no sabe a quién creerle. Porque seguramente la realidad es que los datos de la economía están indicando que hay una mejora y que eso no es cierto. Pero el relato ayer todo el día fue el contrario. Sobre todo el impacto de la imagen. Que la gente está pasando hambre, que el jefe de gabinete se llevó a la esposa a Estados Unidos, que los senadores aumentaron el sueldo, que la gente no tiene para comer, que ya no come 4 veces al día, come una, porque no hay trabajo, porque los comercios cierran.
y de repente aparece un grupo de economistas, como aparecen los otros, que dicen que todo es mentira y que cada vez está peor. Entonces, ¿a quién le cree? ¿Sí? Bueno, a ver, en las góndolas hay un dato real, ¿no? Que es tangible para el bolsillo de cada uno. Uno va a la góndola en un supermercado del otro lado y los precios ahora se mantienen. Sí. Bueno, es una señal de una economía sana. Por lo menos estable. Por lo menos estable. Eso es una economía sana. ¿Ah? No tiene nada que ver acá los formadores de precios, todo un cuento chino. No hay de inflación, variaciones ¿no? de oscilación como había hace Pero claro, un sí, año, estaba 2 acá, años. a esto repudiar el dinero a septiembre del 2023 en Argentina. Claro, el repudio del dinero es cuando llegás a la hiperinflación. El repudiar no te sirve más estoquearte que tener la plata en el bolsillo. En Uruguay porque pasa te cambia el algo- precio, el valor de las cosas en el día. En Uruguay está pasando algo parecido también con el relato y el dato, ¿no? Porque según quien opine, según lo que piense el que opina, es el cariz que le da a su opinión. El problema del desempleo es brutal. No, o el tema del desempleo, no, bueno, existe, pero no es tan importante porque... Pero estamos viendo que hay problemas reales. Se interpretan de forma diferente. Sí, yo entiendo, para dar una opinión, que son análisis que son muy independientes, ¿no? Porque una cosa, me parece a mí desde la ignorancia más grande, ¿no? La macroeconomía te puede cerrar, pero después la microeconomía, el día a día, que son parámetros diferentes, con mediciones distintas, porque las características de lo que medís, del objeto a medir y estudiar es distinto. No puedes tener Yo una escucho- micro sana no. si tenés una macro de No, hecha eso, pelota. eso sí, eso sí, pero yo digo, porque yo escucho que Uruguay va a tener crecimiento económico, que viene crecimiento económico, pero hay situaciones muy apremiantes también, y muy complicadas, y muy jodidas, y seguramente haya gente que come salteado en Uruguay también. Entonces, obviamente, si escuchamos a la macroeconomía, de una economía sana, en los estándares macroeconómicos, a todos los números le van a cerrar. Ahora, si vos vas a ciertos lugares o a ciertos territorios y ves que la gente no come, bueno, a nivel de la microeconomía, bueno... O sea, hay un matiz, Gonzalo, discrepo no, parcialmente con no, vos digo en cuando algo. uno dice, yo escucho a uno, Claro. escucho al otro, y bueno... No, pero entiendo el punto. Simplemente un matiz ahí, es decir, nosotros no tenemos una macroeconomía sana. Tenemos 5 puntos del PBI de déficit fiscal. Tenemos un gasto público que no para de aumentar, y esto no es un problema del gobierno actual ni del anterior, es de los sucesivos gobiernos. Ese gasto público que aumenta, que genera el déficit, que es la consecuencia, no el problema, el déficit es la consecuencia del gasto, es lo que hace que tengamos impuestos caros y un altísimo nivel de endeudamiento. Le estás pasando la cuenta a las generaciones que no han nacido. Sí. Entonces, no tenemos una macro sana, una economía sana. El problema es que estamos viviendo en una nube de gases, ¿no? Por encima de nuestras posibilidades, y que si seguimos así nos vamos a dar la ñata contra la pared más temprano que tarde. Entonces, ojo con eso, ojo, porque la luz amarilla se está prendiendo. El tema es, ¿reaccionamos o no? Porque, claro, es el problema de cómo concebimos la democracia, ¿no? Es decir, el que viene, agarra el extintor, apaga un poquito, y el problema de fondo lo tira para adelante. Y están todos en esa dinámica. Entonces... Bueno, pero viste... es terrible. Pero el problema de fondo es muy difícil de asumir, Claro. de aceptar y de enfrentar. Por eso hablaba de dar las discusiones de El fondo. problema ¿no? de fondo de este país es que no hay continuidad demográfica. Es decir, la gente no está naciendo. Y los que vivimos Vivimos más de lo que se vivían. De hecho, Entonces, hubo un récord de pocos nacimientos en el 2024. no, Uruguay en el 2023 o 23. 2024, 2025 empezó una corriente donde morimos más de los que nacemos. O sea que la población uruguaya tiende a decrecer de aquí en adelante, con lo cual cualquier solución económica no puede pasar sin desconocer esa realidad. Porque en las escuelas primarias y en los preescolares entran menos, Exacto. y ahora en este momento están conformes porque los grupos son más chiquitos, pero dentro de 5 años no va a haber grupos. Va a haber muchos menos grupos. El sistema de reparto no funciona. Y no Hay que trabajo eliminarlo. para los... Y va a haber docentes que van a, Bueno, no van a conseguir. decía Alberdi, siglo XIX en Argentina, gobernar es poblar.
Ahora, nosotros, ¿Sabe quiénes lo hacen? Y por eso están dominando algunas partes del Los mundo musulmanes. occidental. Los musulmanes. exacto. Y tampoco lo queremos ver. Pero si vos tenés marcos institucionales, perdón, ya te dejo, cortito, amigables con el emprendedorismo, con la responsabilidad individual, con respeto a la propiedad privada, Mire que vos fomentás la... Mira que a los musulmanes no les importan los marcos institucionales, No, pero lo hacen quiero- por una cuestión de convicción. No, es una cuestión dogmática, religiosa, no tiene nada que ver con... Pero la gente nace y una vez que nace se tiene que ubicar y en el sistema se ubica. Sí, sí. Yo lo que quería decir es que Uruguay, cuando tuvo otros marcos, otros incentivos, pasó de tener 70.000 habitantes en 1830 para tener en 40 años más 700.000. Multiplicaste por 10. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, había condiciones para que viniera el inmigrante. Pues los inmigrantes decidían venir acá, no decidían irse a Angola. ¿Por qué venían para acá? Antes de darle a Perdón. Giancarlo, dos comentarios. María Rosa dice: hola, buen día. Simple comentario, con respecto a los gastos del Estado, era necesario hacer un gasto importante para cambiar el eslogan de la salud, habiendo tantas faltas de todo en salud, medicamentos, anestesistas, etcétera. Simple opinión y pregunta. Y Alejandro dice: y sin valor agregado de una industria nacional, ¿de qué vamos a comer? ¿De cargos públicos? ¿Vamos a vivir del sector agroexportador en perpetuidad? Ahí mi diferencia con Dotti. Empujando papeles no hay producción, no hay valor. Presumo que al Dotti al que se refiere es a usted. Sí, bueno, no sé, no quiero No, monopolizar la palabra, si no contesto, no tengo problema. Si usted quiere conteste, pero Ah. vamos a escuchar al doctor. No, me mantengo en lo que dije hoy, o sea, no tengo más que aportar porque en realidad, digo, creo que estamos girando siempre sobre lo mismo, ¿no? Digo, no le veo luz al final del camino. Bien, ¿y cómo se sale del trompo? No, yo quería hacer un comentario interesante que dijo Fernando, y no es para hacer un contrapunto, pero sí para... Fernando dijo algo que es una realidad, y uno que tiene la posibilidad de cruzar al otro país, que los precios, ¿verdad?, en Argentina se han mantenido, y eso es señal de una economía saneada, o no sé cómo fue la palabra que... No me acuerdo, una economía que se Bueno, está curando de la inflación. Muy bien. Sí. Entonces la economía, porque cuando yo hablé de lo macroeconómico, que él hizo una intervención que dijo, no, pero acá tenemos un déficit fiscal, desde yo tengo entendido que los precios en Uruguay, no digo que sea caro o barato, se han mantenido históricamente, o sea que también tenemos una economía... Hay una diferencia. Cuando acá Te los explico. precios son, No, acá te los explico. precios no, Sí, sí. no Está bien el suben, punto que haces, la pero economía te lo más o explico. menos, cuando no sube en Argentina, Está bien la el punto. economía está bien. No, Lo no, que está- también invito a Fernando, que va seguido, o por lo menos tiene acceso a mucho material de Argentina, que vaya los 16 nomás de cada mes, y si tiene la oportunidad vaya a una cadena de supermercados muy conocida, jugamos carrera con los carritos, mano a mano. Mano a mano. ¿Con vos? Sí, claro, porque no hay nadie. Vos sos muy rápido. No hay nadie. Escuchame, pero para que te quiero responder Por la el duda, punto. porque también los precios se pueden mantener, Hay una pero el diferencia. consumo, por más que los precios se mantengan, la gente capaz que no accede. Argentina, ¿por qué llegó al fenómeno inflacionario? ¿Por qué empezaron a emitir estos degenerados fiscales? ¿Ah? Porque no tenían crédito internacional. Porque Argentina es un defolteador serial compulsivo, porque en los últimos 70 años tuvo 9 default, cesación Sí, de sí. pago Argentina. ¿Ah? Como no te prestan y tenés un gasto público obsceno, empezás a emitir. Emitís plata para financiar el gasto y generás una inflación galopante y le cagás la vida al más pobre. Porque si hay un impuesto que le jode la vida al que menos tiene, es el impuesto inflacionario. O sea, que estos que se llenaban la boca de que ay, que los pobres, que le jodían la vida todos los días cada vez que tomaban la decisión de emitir plata. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que vivimos en una nube de gases y creemos que estamos bien. Es verdad lo que vos decís. Los precios se mantienen porque tenemos una inflación baja. Ahora, hay una diferencia con Argentina. Nosotros todavía tenemos acceso al crédito internacional y cada vez nos endeudamos más. Entonces, por eso yo hablaba que nos vamos a dar la ñata contra la pared. Porque en algún momento el crédito se te termina. Vos en algún momento no podés Pero pagar más el mínimo de la tarjeta. ¿Argentina no está igual por los créditos que ¿Cuál- el Fondo cuál- Monetario? Pregunto también. No, no, ¿O no pero se va a la ñata? ¿No hay que Argentina, pero pagarlo? pará. En Argentina el crédito internacional es el 40% o el No, porque- 35% No, pero además del Argentina empezó a tener Producto crédito Interno ahora. No, porque Argentina no Empezó a tener crédito ahora. Bueno, pero es el 35%. Además, del es verdad, Producto es Interno cierto. Bruto. Y en Porque Uruguay yo- estamos en el 70%. ¿Sí? Yo Y- escuchando y esto, subiendo. yo no sé si es que Argentina, ella misma, se está, digamos, saneando económicamente, o capaz que por la inyección de crédito, que en paralelo están pasando lo mismo que Uruguay. Pero- Como tengo plata que me entra, manténgolo. pero pasa que- y se va a la nieta, como decimos que se va a Uruguay. Argentina está sufriendo un proceso de
reversión de un proceso de 40 o 50 años, que es... Pero yo veo que la medicina es la misma, un poquito menos de dosis, pero la misma. No es la misma. Al 35% y al 70%. Argentina dejó de emitir dinero. Dejó de emitir dinero. Al dejar de emitir dinero, empezó un proceso de saneamiento de su economía. Del sistema de precios. ¿Ah? Y ese sistema de saneamiento de su economía está en proceso. No Pero lleva, con una inyección que lleva viene dos- con la época de Macri, No. ahora con Milei, como Porque la época de Macri lo que hizo inyección fue- pero la plata que entró. No, la época de los Macri, últimos la 10, 15 años inflación la economía- creció y el gasto público creció. No, Macri fue parte del problema. No a los niveles esquizofrénicos de los K, pero fue parte del problema. Fíjate lo que El problema de subió la Argentina- inflación y subió el gasto. Pero a ver, yo pregunto a Argentina, ¿no le prestaron plata al Fondo Sí. Monetario ahora con Claro, Milei? pero Sí. recién. Bueno, Uruguay no tiene crédito también. Sí, entonces mantienen con el mismo antídoto No, con- la enfermedad. No, pero fíjate lo que ha hecho Argentina. Tiene superávit fiscal. ¿Cuándo tuvimos superávit fiscal acá en Uruguay? Revisá los últimos 40 años para atrás. ¿Cuándo tuvimos Superávit superávit fiscal? fiscal primario. Del gobierno federal. Del gobierno federal. O sea, pararon de gastar. Están viviendo con lo que tienen. Es decir, es como decirle a algún asalariado acá, un municipal, no sé, gana 30.000 pesos, che, gastá 60 por mes, no pasa nada. No, si tenés 30, gastá 30. O en realidad yo te aconsejaría que gastés 27, guardá siempre un 10% para ahorro. Pero bueno, es muy difícil, pero está. si el gobierno nacional de Uruguay se decidiera a vivir con lo que tiene, Estaríamos complicados. el ajuste fiscal que habría que hacer debería ser muy fuerte, porque la información que circula ahora es que el gobierno uruguayo está saliendo a comprar deuda por 6.000 millones de dólares para hacer que el presupuesto le cierre. Para seguir financiando el gasto, claro. Para que le cierre el presupuesto. Es decir, esto no es un problema de este gobierno. No, Fernando, este problema viene de muchos Quiero- Yo años. creo que todos los estados más o quiero menos se ser muy manejan justo así. con eso, porque Pero no es un ningún problema de este gobierno gobierno. del Uruguay, No. ningún gobierno del Uruguay avanza en tomar las medidas necesarias para ordenar la casa en la economía, porque eso tiene un costo. Nosotros estamos haciendo costo de imagen. privadamente, no, un costo político. Político, por Y eso, de y imagen, estamos de haciendo voto. privadamente Y un social no lo estudio tiene y también. estamos llegando a la conclusión, lo dije hace 2 días acá y lo voy a repetir, estamos llegando a la conclusión de que el gobierno pasado perdió la elección por la reforma de la seguridad social. La aprobación de la reforma de la seguridad social quizás sea una de las razones por las que el gobierno pasado perdió la elección. ¿Por qué? Porque pasamos del voto. Bueno, pues, Eficiente, bueno, pues perfecto, yo lo No, pero está bien, es una nosotros lo buena estamos opinión estudiando. sí. ¿Ah? A usted le dijo a la gente que en vez de jubilarse a los 60, va a empezar a jubilarse a los 62, a los 63, a los 64, a los 65. Eso terminó pasando que... Y es antipática seguir escuchando, ¿no? Por supuesto. Claro. Más allá de... Más allá de que la calle de había dicho analizarlo, sí. en el proceso electoral que iba a haber una reforma de la seguridad social que no iba a afectar la edad jubilatoria. Complemento lo que estás diciendo. En el 2010, a poco de asumir, el ministro de Economía entonces, el contador Astori, dijo, yo lo cito en mi libro, en el tomo 2 del Estado Enemigo Público, que era necesario, urgente fue el término que utilizó, realizar una reforma de la seguridad Pero que social. ellos no lo podían hacer. Que ellos no lo podían hacer. Entonces, Lo ¿qué tengo. pasó en las elecciones? El Partido Identidad Soberana, o el Partido de Salle, que se pasó a llamar Identidad Soberana, que había tenido casi 20.000 votos 5 años antes, tuvo 60.000. Se aumentó 40. Y hubo 100.000 electores que no votaron a ningún partido y que solo votaron el plebiscito de la reforma de la seguridad social. Es verdad. Que en la segunda vuelta, presumiblemente en el balotaje, terminaron apoyando a Orsi. Eso es dato. Sí. Posta. Después, la culpa que el delegado, que la vicepresidente... Me parece que hay un análisis que hay que empezar a hacer, y es el siguiente. Cada vez que alguien intenta reformar algo en serio, la gente se le pone en contra. 1992, reforma de las empresas públicas. Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. 1996, sistema mixto jubilatorio. Bueno, pero Pero ahí ganó igual después. En el 92 se propuso algo que acaba Sí, de pero- proponer el secretario de Presidencia.
de la República, Capitalizar que es con capitalizar aporte con el privado. pequeño ahorrista nacional las empresas públicas. Fue abrumador el rechazo. Pero felizmente el Uruguay cambió y hoy la propuesta que hace el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, es en principio absolutamente bien recibida. Es la misma por oposición. todos. Y por la población también. Sí, sí. Increíble. ¿Ah? Entonces, ahí ha habido un cambio. Los gremios dicen lo mismo que dijeron hace 40 años. Cuidado que en el nombre de pequeños ahorristas después eso se vende y puede aparecer uno grande atrás. ¿No era grande todas las empresas? ¿Por qué tenemos que poner ahora? Bueno. Nunca fue grande todo. Yo tengo un banco. Otro cuento chino. Entonces, lo que Era un spot muy conocido. el Uruguay no quiere cambiar. O quiere ir haciendo pequeños cambios. Como el gato pardo. Que además la reforma de la seguridad social, yo coincido, es muy interesante lo que acabas de decir, tampoco fue la reforma, fue un parchecito, que lo vendieron como reforma. Era el cambio que se Un podía parche. hacer en Sí. el Uruguay de ese momento, Sí. y sabiendo que se corría el riesgo, porque eso lo dijo el propio presidente de entonces, que con eso se corría el riesgo de perder la elección, de pagar costos políticos. Sí, dijo. lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Bueno, yo creo que lo pagó. Sí, sí, en parte es verdad. Bueno, acá el único que cantaba la justa era Jorge Valle, el liberal. Te canta la justa. Está ahí en un gobierno, yo diría, más allá de las circunstancias después que le tocaba gobernar, pero digo, cantando la justa, me parece que ahí le entró al hueso al uruguayo, hablando de conceptos de eje que me parece que solamente él pudo transmitirle en el sentido de lo que... Muchos lo criticaron también igual. No, pero ganó una elección. Ganó una elección, él te hablaba de lo que era la soberanía, cuando hay un ejemplo que lo entrevistan con un micrófono, él dijo, esto es la soberanía, usted entiende que la soberanía es, o sea, a ver, como dijo Fernando hoy, no, la soberanía no es por un tema de política de frontera, es mucho más que eso, pero digo, me parece que fue el único político, más digo, conceptualmente era liberal, dentro del Partido Colorado, obviamente, un partido más tendiente a la socialdemocracia, que bueno, que en su momento, digo, me parece que puso sobre la mesa montones de ejes temáticos, donde vibró la sociedad por primera vez en el sentido de que sentía que alguien le estaba hablando, digamos, con un diagnóstico ahí, a raíz, ¿no? Viste, a nivel superficial, ahí de arroyo calmo de campo, ¿no? Bien. Creo que se nos fue la hora. 10 de la mañana en punto. Bien, entonces vamos a agradecer al doctor Fernando Dotti, al doctor Gonzalo Dotti, al doctor Giancarlo Montaldo, placer. por su participación esta mañana con nosotros en esta mesa de intercambio que siempre nos genera alguna expectativa y que sabemos que nuestros 9 oyentes televidentes la siguen con interés. Vamos, Lucas, al estado del tiempo y volvemos para el cierre. Presentó Cuenta Sueldo del Banco República.